Pablo Neruda, o más bien dicho, Ricardo Eliezer, aunque le seguiremos llamando Pablo, nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. El nombre real de Pablo no es muy conocido debido a que éste lo evitaba. Para poner en contexto, Ricardo era hijo de un ferrocarrilero que no quería que su hijo fuese escritor, por lo que éste eligió el apellido Neruda, muy posiblemente por su escritor y poeta favorito, Jan Neruda, y se cree que el nombre de Pablo lo usó por su sencillez. Esto le permitía ocultarle su carrera literaria a su padre con relativa sencillez. Una vez aclarado el nombre, Pablo viajó por lugares como Birmania, Argentina, España o Francia, lo que fue afectando gradualmente a su poesía. También se familiarizó con grandes figuras como Federico García Lorca o Pablo Picasso, los cuales también contribuyeron a su crecimiento personal. Durante su vida, también se casó varias veces, 3 en concreto, lo que le inspiraron a realizar obras como Cien sonetos de amor en 1959, un profundo y extenso poema dedicado a su última esposa, Matilde Urrutia. Este también poseía un profundo respeto hacia la naturaleza, tal fue que en su hogar de Isla Negra, en Chile, recolectaba objetos como piedras y conchas marinas que le inspiraban para realizar obras como Odas elementales, la cual ensalza la belleza de lo cotidiano y del mundo natural. Pablo también poseía un gran afán hacia la política. Concretamente vertió su apoyo al Partido Comunista de Chile, y este le trajo recompensas como el puesto de cónsul en países como México o España. Sin embargo, debido a este activismo, este se exilió varias veces. Una de ellas fue en 1948, cuando tuvo que vivir clandestinamente en Argentina, y durante esa época escribió su obra Canto General, en el que se menciona parte de la historia y política de Latinoamérica. Con todo esto podemos decir que su estilo literario abarcaba desde el amor y la naturaleza, hasta la política de la época, lo que lo llevó a ganar varios premios, como el Nobel de Literatura de 1971, o el Premio Lenin de la Paz en 1953, un premio poco conocido pero de alto prestigio y otorgado por la Unión Soviética. Finalmente, concluimos con que este fue diagnosticado con cáncer de próstata, y falleció el 23 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado que derrocó a su amigo y presidente Salvador Allende. Aunque su muerte se le atribuye al cáncer que tenía, algunas fuentes especulan que fue víctima de su posición política, aunque no hay pruebas sólidas sobre eso. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.